Silencio en la arista. Lo que vi en el Mont Blanc. Me llamo Julián Herrero. Tengo 37 años. Y llevo escalando desde que era un crío. Mi padre me llevaba a los picos de Europa los fines de semana. Y allí descubrí el tipo de silencio que solo se encuentra en la montaña. Ese silencio que no es paz, sino una advertencia. Subí mi primer 4000 con 22 años. Desde entonces, he escalado en media Europa, pero siempre tuve una especie de obsesión con el Mont Blanc. Para cualquiera que no sea escalador, el Mont Blanc es solo una postal bonita, una cima llena de turistas, una montaña fácil. Para los que conocemos sus rutas, sus grietas, sus muros de hielo y, sobre todo, su clima impredecible. El Mont Blanc es otra cosa, es una trampa perfecta. Un lugar que te hace creer que lo tienes dominado hasta que, de repente, había intentado la cima 2 veces desde la ruta Gouter, pero nunca por la arista Bosses, la que todos respetan, incluso los más experimentados. En octubre del año pasado decidí intentarlo en solitario, no por valentía, sino por necesidad. Llevaba meses con la cabeza mal, con ansiedad, con noches sin dormir, con un trabajo mierdero en una oficina de Barcelona donde cada día me sentía más vacío. Necesitaba estar solo. ¿Y qué mejor lugar que un glaciar a más de 4000 metros? Pensé. Llegué a Chamonix un día antes y dormí en un hostal barato. Recuerdo que esa noche casi no pegué ojo. Oía pasos en el pasillo, conversaciones en francés detrás de la pared, y una puerta que se abría y cerraba cada pocos minutos. Pero cuando me levanté y miré el pasillo, no había nadie alojado en mi planta. Detalles insignificantes, o eso quise creer. A la mañana siguiente tomé el teleférico hasta Nid d'Aigle. El aire estaba frío, pero no demasiado. Caminé hasta el refugio de Tete Rousse, donde descansé un par de horas. La idea era subir hasta el refugio Gouter, pasar la noche allí y atacar la cima a primera hora. Todo normal, todo según el plan. Pero al llegar al Gouter, noté algo raro. El ambiente entre los escaladores era tenso. La gente hablaba en voz baja. Un guía local me dijo que había habido problemas en la arista días antes. Problemas fue todo lo que quiso aclarar. No pregunté más. Cené pasta recalentada en una mesa compartida y escuché conversaciones a medias. Se quedó atrás. Decía que vio a alguien sin frontal, corriendo cuesta arriba. Nadie corre ahí arriba, tío, nadie. No quise meterme en historias ajenas. Subir al Mont Blanc no es una excursión. Necesitas la cabeza clara. Y yo, precisamente, llevaba meses sin tenerla. A las 2 de la madrugada todos empezamos a prepararnos. La salida desde Gouter siempre es un caos de frontales, ruido de crampones y gente atándose cuerdas medio dormida. Yo iba solo, así que me mantuve a un lado. Mientras ajustaba mi arnés vi un detalle que me erizó la piel. En el borde de la terraza del refugio, justo donde empezaba el descenso hacia el glaciar, había un hombre de pie completamente quieto. No llevaba frontal, no llevaba mochila, solo estaba allí, inmóvil, mirando hacia la arista como si estuviera esperando algo. Le dije, «Hola», ni se movió. Cuando parpadeé, ya no estaba. No escuché pasos, ni crampones, ni un roce de ropa. Simplemente había desaparecido del borde. Pensé que quizás estaba cansado, deshidratado, o que la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. No era la primera vez que me pasaba en altura, así que me encogí de hombros y empecé mi ascenso. El primer tramo fue fácil, pero al llegar a la zona de Dome du Gouter, algo empezó a fallar. Mi frontal parpadeó, no una vez, casi constantemente. Cambié las pilas, nada. Aún así, tenía luna llena y suficiente claridad para seguir adelante. A mitad de ascenso empecé a tener una sensación rara en el estómago, como si alguien estuviera detrás de mí. No escuchaba pasos,
Pero sí, algo, no sé explicarlo, un peso en el aire, una presencia. Me giré 3, 4, 5 veces. Nunca había nadie, pero cuando apagaba el frontal un segundo para ahorrar batería, la luz de la luna proyectaba una sombra que no era mía, una sombra de alguien unos pasos detrás, con algo en la mano, un piolet, quizá, y cada vez que volvía a encender el frontal, esa sombra desaparecía. Seguí escalando. Al llegar a la arista Bosses, el viento empezó a soplar de lado, golpeándome la cara. La arista es estrecha, muy estrecha. No hay margen de error. A la derecha, caída vertical hacia el glaciar. A la izquierda, un precipicio que te traga entero. Avanzaba despacio, clavando bien los crampones, respirando fuerte. Fue entonces cuando lo vi, perfectamente, sin ninguna duda. Un frontal a unos 10 metros por delante, pero no se movía. Estaba fijo, parado, como si la persona estuviera esperando. Me alivió al principio. Pensé, bien, no estoy solo, pero cuando avancé un poco más, me di cuenta de algo. Ese frontal no tenía cuerpo, ninguna silueta detrás, solo el punto de luz suspendido en el aire. Entonces, de repente, empezó a moverse, pero no hacia adelante, no, se movió hacia mí, rápido, mucho más rápido de lo que cualquier escalador podría avanzar en una arista de ese tipo. Me aparté instintivamente contra la pared de hielo. El frontal pasó a mi lado sin que nadie lo llevara, sin pasos, sin respiración, sin sombra, y a unos metros delante. Se apagó, como si nunca hubiera existido. El viento aumentó, las nubes taparon la luna. Me quedé casi a oscuras, solo con mi frontal parpadeando y el sonido del hielo crujir bajo mis botas. Seguí, no por valentía, sino porque retroceder era todavía peor. El silencio era absoluto, salvo por mi respiración acelerada. Pero entonces escuché algo, un golpe seco, un metal contra hielo, y luego otro, y otro. Alguien avanzaba detrás de mí, usando crampones, pero el ritmo no era normal, no era humano, era irregular, como si caminara con una pierna más larga que la otra, o como si llevara el peso mal distribuido. Me detuve. El sonido se detuvo. Avancé. El sonido volvió, cada vez más cerca. Volví a girarme. Nada. Oscuridad total. La arista final del Mont Blanc era visible ya. Ese tramo donde ves las banderas clavadas y sabes que estás a minutos de la cima. Quise correr, pero no podía. Era demasiado peligroso. Aún así aceleré el paso. Fue entonces cuando escuché mi nombre, claramente, a mi espalda, una voz de hombre, ronca, que decía, «Julián, espera». No era un eco, no era el viento, no era mi cabeza. Me giré, iluminé el camino que había recorrido, y allí estaba, a unos 15 metros, un hombre, de pie, con un casco blanco cubierto de escarcha y un frontal apagado. No podía verle la cara, solo su silueta, inmóvil, como el tipo que había visto en el refugio, el mismo cuerpo, la misma postura, la misma quietud antinatural. Di un paso atrás, el tipo dio un paso adelante, pero no clavó bien los crampones, no sonó el metal en el hielo, era como si no pesara nada. «No subas», dijo. Su voz resonó dentro de mi cabeza como si estuviera junto a mi oreja. Entonces, mi frontal dejó de funcionar. Oscuridad absoluta, solo la silueta del hombre, recortada contra el cielo, avanzando, poco a poco, lento, pero acercándose. No recuerdo cómo llegué a la cima. No recuerdo si corrí, si gateé, si repté. Solo sé que cuando llegué a la cumbre, vi otras luces, otros escaladores,
y me derrumbé en la arista llorando como un crío. Me temblaban las manos. El guía que estaba arriba me agarró por los hombros y me dijo que tenía los labios morados y que hablaba cosas sin sentido. No conté nada hasta ahora. Al bajar, le pregunté a un guía local si alguien había tenido un accidente en la arista días antes. Me miró sin responder, pero sus ojos dijeron todo. Solo me dijo una frase corta: en el Mont Blanc, algunos no se van del todo. No volví a escalar en solitario. A veces, por las noches, cuando apago la luz, me parece ver un frontal fijo en la oscuridad, sin cuerpo, esperando a que dé un paso más. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Recuerda que en la oscuridad siempre hay algo que escucha, incluso cuando creemos estar solos. Si quieres seguir explorando relatos como este, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana hay una nueva sombra esperando ser contada. Hasta la próxima. Y no olvides mirar detrás de ti antes de apagar la luz.